esto casi lleno. Ya sabéis que eso nos da mucha alegría. Cuando programamos algo nos gusta saber si hemos acertado e interesa verdaderamente. Bueno, por tanto, vamos a empezar la charla de hoy, que se titula Caracterización sociopolítica de Oriente Medio, y que va a desarrollar Walid Saleh. Yo estoy aquí como sentadora y acompañante nada más en la mesa. Esta es la primera charla de un ciclo de 12 charlas sobre el mundo árabe-islámico, que se va a desarrollar a lo largo de este año un viernes al mes. Por tanto, 12 charlas desde ahora, enero, hasta diciembre. Vamos a ver, y la de hoy es la primera. ¿Por qué este tema, por qué esta charla de hoy y este ciclo de charlas sobre el mundo árabe-islámico? En las reuniones de la Junta Directiva, cuando nos planteamos qué vamos a programar en las próximas semanas como charlas de interés, en un momento pensamos que era interesante una charla sobre el mundo árabe islámico, conscientes de nuestro desconocimiento sobre ese mundo, o nuestro conocimiento superficial, a veces con lugares comunes, a veces con errores y prejuicios sobre el tema. Así que, por otra parte, pensamos que es un tema de interés para nosotros y para vosotros también, por razones obvias de la vinculación que tenemos con ese mundo árabe islámico, por razones históricas, culturales, políticas, ideológicas, lingüísticas. Ya lo verás, ¿sí? Bueno, ya lo verás. Empezando por la almohada y ya lo verás. Y por tanto, y esto no solo por el pasado, sino en la actualidad. Ahí está Palestina, ahí está el Sáhara Occidental, país árabe colonizado por España y cuyo proceso de descolonización no ha terminado, y del que España es responsable, como sabemos, porque es potencia administradora. Pues, y también otra cuestión social y cultural de actualidad, y es que tenemos una comunidad árabe islámica entre nosotros muy numerosa y de la que desconocemos mucho de ese mundo. Total, que por este motivo nos pareció interesante una charla, pensábamos, de este tipo. Cuando se lo dijimos a Walid, él nos propuso este ciclo de 12 charlas, que es lo que tenéis ahí delante, quienes tengáis el programa, y si no podéis cogerlo, está aquí, estas 12 charlas a lo largo del año. Lo pasamos. Sí, claro. Que me dice que son 10, que no son. Bueno, claro, porque hay fiestas, bueno, hay vacaciones en medio, perdón, pues son 10, no las he contado. Entonces, Walid Saleh, que lo conocéis todos y todas, casi de vosotros, es socio del CAUM, viene asiduamente al CAUM, y es una persona a nuestro alcance. Qué mejor experto y documentado sobre este mundo árabe islámico que Walid Saleh. Le agradecemos muchísimo que se haya hecho cargo de este tema, porque sabemos que es la persona más, para nosotros, más cercana y mejor, precisamente, documentada sobre este asunto. Como sabéis, os recuerdo, para quien no lo conozca, Walid es iraquí, abandonó muy joven, tuvo que abandonar muy joven su país, Irak, lleva muchos años viviendo en España, trabajando en la universidad. Su último trabajo durante años ha sido en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Estudios Árabes. En este momento es profesor honorario de la universidad. Walid es autor de una veintena de libros sobre temas de lengua y literatura árabes,
y sociopolítica del mundo árabe y musulmán. Es también traductor de obras, de novelas en lengua española al árabe, como son obras de Gabriel García Márquez, que no debe de ser fácil, por cierto. De su extensa obra señalo aquí las más conocidas entre nosotros, como pueden ser, por una parte, el curso práctico de lengua árabe 1 y 2, que para quienes hayan estudiado árabe y estudien árabe, seguramente es muy conocido, porque es un libro de uso de estudio, manual, muy conocido y muy utilizado por estudiantes de lengua árabe. Otro libro, Libre Pensamiento e Islam, que presentó Walid hace unos años aquí en el CAUM, cuando estábamos en Atocha, ¿recuerdas? Sí, sí. Feminismo e Islam, una ecuación imposible, que lo ha presentado aquí, en este salón, hace un año, un par de años, un año y medio. Islam político, génesis y evolución, de los libros más conocidos para nosotros. Pero también Walid escribe asiduamente en diversos medios, sobre todo la prensa alternativa, digamos, sobre el mundo árabe, sobre los conflictos bélicos en el mundo árabe, sobre Irak, por supuesto, sobre el Islam y también sobre laicismo. Porque Walid también forma parte del grupo de pensamiento laico que Europa Laica ha propuesto, y porque él también es socio de Europa Laica y también ha hecho aquí charlas y exposiciones sobre laicismo, feminismo, laicismo, islam, etc. Creo que nada más y nada menos sobre Walid. Le voy a dar la palabra, ya estoy tardando en dejársela, y él hará esta exposición del curso que ha diseñado y desarrollará la primera charla de hoy. Al final, si tenemos tiempo, que espero que sí, podremos plantearle alguna pregunta y cuestión que nos parezca oportuna. Muy bien. Muchas gracias, María, por la presentación. En primer lugar, quería dar las gracias al CAUM por aceptar el evento y también a todos ustedes, vosotros, por acudir a esta charla. Como ha explicado María, pues este ciclo, este grupo de charlas que voy a intentar dar aquí, abarcan temas, como lo dice el título, Mundo Árabe-Islámico, Sociedad, Cultura y Política. Puede tratar temas de carácter sociopolítico, de carácter lingüístico, de carácter cultural, y la literatura árabe tiene una presencia también. Hay 3 charlas sobre literatura árabe, y creo que, como ha señalado María, es una lástima el mundo árabe-islámico estando tan cerca y tan lejos. Es decir, geográficamente, históricamente, es un mundo que ha estado bastante cerca, sobre todo de España, de la península ibérica, pero desde hace mucho tiempo viven a espaldas los dos mundos. Quizá en el mundo árabe, en Marruecos, Argelia, incluso en Oriente Medio, se conoce mucho más de España que en España de aquellas partes. Es decir, yo creo que cualquier persona con una cultura básica o mínima en Irak, en Jordania, en Siria, en Marruecos, en cualquier país árabe, sabe quién es Alberti, sabe quién es Lorca, conoce mínimamente la historia de España, sabe muchas cosas de Al-Ándalus. Pero yo creo que aquí, lamentablemente, tanto a nivel oficial como a nivel popular, la situación es distinta. En alguna medida podría decir que está hecho a propósito, porque lamentablemente desde lo que es el mundo oficial se interesa muy poco. Esto lo demuestran, por ejemplo, la programación educativa. Yo he hecho un estudio hace muchos años en relación con la presencia de lo árabe y lo musulmán en la educación. Y creo que cualquier persona con una cultura básica o mínima en Irak, en Jordania, en Siria, en Marruecos, en cualquier país árabe, sabe quién es Alberti, sabe quién es Lorca, conoce mínimamente la historia de España, sabe muchas cosas de Al-Ándalus. Pero yo creo que aquí, lamentablemente, tanto a nivel oficial como a nivel popular, la situación es distinta. En alguna medida podría decir que está hecho a propósito, porque lamentablemente desde lo que es el mundo oficial se interesa muy poco. Esto lo demuestran, por ejemplo,
en los libros, en los manuales de la escuela secundaria, primaria, y es muy escaso. Es decir, encontramos contenidos mucho más amplios en relación con otras civilizaciones que han pasado por España, por la península ibérica, que del mundo árabe-islámico, sabiendo que hay una historia común larga. Casi 8 siglos los árabes musulmanes han estado aquí en esta tierra, han dejado muchísimas influencias en muchos aspectos, y eso también lo voy a tratar en una de las charlas. Veremos cómo incluso dos grandes pensadores españoles, que es Américo Castro y Sánchez Albornoz, que tuvieron ahí una polémica y unas discusiones muy interesantes en relación con la influencia árabe, si realmente España es totalmente romana o tiene estas influencias árabes, islámicas, que Américo Castro fue un gran defensor de esto porque ha encontrado estas influencias en la lengua, en la literatura, en la arquitectura, etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo que falta conocer en esta parte en relación con la cultura árabe-islámica. Bien, pues voy a pasar a la primera charla, que es la caracterización de Oriente Medio. El tema de Oriente Medio, o el término de Oriente Medio, como sabemos, es un término político. Es decir, no es un término, un concepto preciso, exacto, porque depende de quien lo diga. Surge aquí, en Europa, por intereses del colonialismo. Entonces hablan de Oriente Medio, que para algunos empieza en Marruecos y acaba en Afganistán, y otros lo entienden como los países de Egipto, Irak, Siria y algún país del norte de África. Entonces ahí hay una diferencia importante en cuanto al concepto de Oriente Medio. Pero bueno, no podemos entendernos y saber que se trata de unos cuantos países árabes y musulmanes también. Luego haré la diferencia entre lo que significa árabe, lo que seguro que la mayoría lo saben, pero bueno, siempre viene bien hacer este tipo de puntualizaciones. Voy a hacer primero una especie de repaso histórico. Siempre creo que viene bien esto, yo lo hago para los alumnos, porque luego vamos rellenando poco a poco la información que va saliendo en los diferentes tiempos, en las diferentes etapas. Entonces, hablando del mundo árabe, sobre todo la presencia del Islam es esencial, que duda cabe, porque marcó enormemente lo que es la historia y sigue haciéndolo hasta la actualidad. Entonces, es importante saber que la aparición del Islam es el año 622, que es el primer año de la Égira. Seguro que todos han oído el nombre de la Égira, que es el viaje que hace el profeta con sus seguidores de Meca a Medina en el año 622, que se considera como el comienzo del Islam. El profeta del Islam fallece en el 632, es decir, 10 años después del viaje este famoso de la Égira, y le siguen 4 califas, se conocen como los califas ortodoxos, los califas bien guiados, son Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Quizá Ali, el último de ellos, es más conocido su nombre porque además es el fundador del chiismo. Que sabemos que en el mundo musulmán, los musulmanes se dividen fundamentalmente en 2 grupos, grandes grupos. Hay más grupos sin duda, pero los 2 grupos más importantes son los suníes y los chiíes. Entonces Ali es el fundador del chiismo, que son en torno al 15% de los musulmanes, y el 85% aproximadamente son los suníes. Luego hablaré un poco más de este asunto. Quería hacer una precisión, un dato importante. Los 4 califas ortodoxos se consideran, porque eso lo voy a tratar también en el tema del Islam político y otros temas también dentro del programa que tenemos aquí. Los 4 califas ortodoxos, Abu Bakr, Uthman, Umar, Uthman y Ali,
3 de ellos, los 3 últimos, son asesinados. En cambio, muchos de los musulmanes, tanto antiguos como actuales, consideran que esta etapa del Islam es el siglo de oro del Islam. Pero los retractores contestan diciendo, si 3 de los 4 califas fueron asesinados por el poder y por el dinero, por lo que sea, es difícil considerarlo como siglo de oro, porque eso tiene que ver mucho con el Islam político, uno de los temas que trataré aquí. Bien, a la muerte del último califa, Ali, el fundador del chiismo, viene una dinastía, creo que es conocida para muchos de ustedes también porque tiene que ver con la península ibérica, son los Umayyas. Es decir, al principio la capital del Islam está en Medina, pero cuando llegan los Umayyas cambian y la llevan a Damasco. Entonces, durante todo el reinado o el dominio de los Umayyas, la capital es Damasco. Y la dinastía Umayya no dura mucho tiempo en términos históricos, solamente son 89 años. 89 años y después hay un golpe, una especie de golpe de estado por sus primos, los abbasíes, liquidan la familia Umayya y se instalan ellos en el poder. Es sabido que en el 711, cuando llegan los musulmanes árabes a la península ibérica, estamos en la época Umayya, porque la época Umayya dura hasta el 750, es decir, desde la muerte del último califa, que es 661, hasta el 750 son 89 años. Entonces, en tiempos de los Umayyas siguen las conquistas musulmanas y llegan aquí a la península ibérica en el 711. Pero, como he dicho antes, en el 750 hay un cambio nuevo, que los abbasíes, que son primos, todos ellos son primos, incluso el profeta también, liquidan a la familia Umayya y cambian de nuevo la capital de Damasco a Bagdad. Realmente Bagdad no existía en su momento, había otra capital en el sur, porque Bagdad se construye unos 12 años después de la instauración del gobierno abbasí. El gobierno abbasí es el 750 y Bagdad se funda en el 762. Entonces, en el gobierno abbasí, como he dicho, cuando liquida a la familia Umayya, solamente se salva uno de los líderes, que era un jovencito en aquel momento, de los Umayyas, y se escapa y casualmente acaba aquí, que es Abdurrahman I. Abdurrahman I, el que realmente reúne a todas las tribus árabes que existían y forma el Emirato Árabe en Córdoba. Entonces, a partir de ahí ya se desarrolla en el Andaluz lo que es primero el Emirato, después es el Califato, y continúa, como sabemos, hasta el final, el 1492, cuando la caída de Granada, ya son los últimos árabes musulmanes que desaparecen prácticamente de esta tierra. Pero seguimos con el imperio abbasí, que empieza en el año 750 y dura mucho tiempo. Dura aproximadamente 5 siglos, como están viendo aquí, hasta 1258. Prácticamente todo el saber, toda la filosofía, todos los conocimientos, casi todo lo clásico pertenece a esta época, la época abbasí. Es decir, los grandes poetas, los grandes médicos, nos acordamos de Avicena, nos acordamos de grandes poetas, de las 1001 noches o cualquier otro fenómeno cultural, prácticamente pertenece a esta etapa, la etapa abbasí, porque realmente el gobierno abbasí tenía muchos califas, líderes, mecenas, les interesaba muchísimo por la cultura, por la poesía, por la ciencia, por la medicina, etc. Entonces, el desarrollo máximo que se hizo en tiempos medievales pertenece a esta etapa. 1258 es un momento muy importante porque es la caída de Bagdad a manos de los mongoles. Los tártaros
invaden todo Oriente Medio, llegan hasta Siria, en Siria les paran, como sabemos, pero Irak lo destruye. Por esta razón, en el 2003, cuando se invadió Irak por parte de Estados Unidos, se habló de una segunda destrucción, incluso se hizo una comparación con Hulagu, que fue en aquel momento el líder tártaro que invadió Oriente Medio, destruyó las bibliotecas, las ciudades, asesinatos, etcétera, etcétera, y por esta razón hicieron este tipo de comparación en el 2003 con aquellos tiempos. Y entonces, desde este momento, estoy hablando de Bagdad particularmente, pero Bagdad en aquel momento era el centro neurálgico de la cultura, de la política, de la ciencia, de Oriente Medio y del mundo musulmán en Oriente. Es verdad que Córdoba, también en Al-Ándalus, era la segunda ciudad más importante también desde el punto de vista cultural, político, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí se habla, los historiadores hablan de la etapa de la decadencia, es decir, el mundo árabe-islámico a partir de la caída de Bagdad de 1258 cae en una decadencia, en una situación de falta de cultura, falta de poesía, falta de ciencia, etcétera, etcétera. Hay algunas salvedades, podremos hablar, por ejemplo, de la figura de Ibn Khaldun, creo que es un gran historiador, sociólogo árabe, que surge en el siglo XIV, ¿no? Y muere en 1406, por ejemplo, y de alguna que otra figura, pero muy poca en comparación con lo que había antes de la caída de Bagdad. Entonces, sigue esto prácticamente hasta los tiempos de los otomanos, es decir, esta etapa de la decadencia dura también unos cuantos siglos, y luego aparecen los otomanos. Los otomanos en el siglo XVI se hacen con el poder en la mayor parte de los países árabes, desde el norte de África hasta Oriente, excepto Marruecos, que es el único país del norte de África que no cae en manos de los otomanos, pero los demás sí, Túnez, Argelia, Egipto, Irak, Palestina, todos esos países son colonias del Imperio Otomano. Quería hacer una incisión aquí, el Imperio Otomano siendo un imperio musulmán, entonces para algunos historiadores, por ser musulmanes, no los consideran como colonialistas, pero otros no, porque en realidad el Imperio Otomano no se ha diferenciado de otros colonialismos en cuanto a sus intereses, su explotación de la población, la explotación de los recursos, etcétera, el carácter dictatorial que tenían, es decir, y además eran de los colonialistas que no le daban ninguna importancia a la cultura, incluso hicieron todo lo posible para que la lengua árabe desapareciera y solamente estuviera la lengua turca en vez del árabe. Por lo tanto, esto yo creo que es muy importante a la hora de hablar del Imperio Otomano, porque a veces encuentras a algún historiador que admira enormemente este tipo de colonialismo simplemente porque son musulmanes. Esto no tiene absolutamente ningún tipo, digamos, de justificación. Entonces, siguiendo lo que es el Imperio Otomano, continúa muchos siglos también. Claro, estoy dejando aquí muchos datos sin explicar, porque los memelucos están ahí también, están las luchas de los cruzados. Todo esto necesita, cada uno de estos elementos necesita una charla entera, una conferencia. Pero volviendo a los otomanos, continúan hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, siguen mandando en esos países hasta la Primera Guerra Mundial, cuando pierde Turquía junto a Alemania la guerra, y el Imperio Otomano es considerado por los países ganadores de la guerra como el hombre enfermo. Entonces ellos tienen que repartir sus herencias. Por esta razón aparecen sobre todo Inglaterra y Francia, que se hacen con el poder, el nuevo colonialismo de todos estos países, ¿no?
Está ahí, por ejemplo, en el año 1916 un pacto, un acuerdo entre Francia e Inglaterra, se conoce como el pacto de Sykes-Picot, ¿verdad? Entonces reparten ellos toda esta herencia de los otomanos y bueno, se quedan con lo que les interesa. Y hay dicho que en relación con el Imperio Otomano este tipo de actitudes han sido bastante evidentes. El mundo árabe en Oriente fundamentalmente en más de una ocasión ha caído en poder de diferentes dinastías también. Algunas son persas, otras turcas, como los selyúcidas, como los bueyhíes, por ejemplo, o los safawíes, etc. Todo esto realmente forma parte esencial de la región desde el punto de vista político, cultural, social, etcétera, etcétera. El Imperio Otomano utilizó muchísimo la religión como un elemento de presión, como un elemento también de convicción, es decir, convencer a los musulmanes de que ellos estaban funcionando, haciendo su labor, su trabajo, respetando el Islam, aplicando la Sharia, etcétera, etcétera. Pero se sabe que esto no es así realmente, porque prácticamente, como decía antes, tenían todos los males del colonialismo, porque no se puede destacar nada positivo en relación con todo esto. Existen unas estructuras determinadas en el Imperio Otomano que duró prácticamente hasta ahora. Se habla en los países árabes que fueron colonizados de algunos términos, sobre todo títulos. Hoy mismo alguien me decía, en Irak decís Agha. Claro, la Agha, que es un título turco. Agha significa un líder de un clan, ¿no? En Egipto uno va a cualquier café y encuentras cantidades de palabras del turco, ¿no? En el dialecto árabe. Es decir, ahí también es interesante ver cómo el árabe tuvo una gran influencia en las dos lenguas, sobre todo con las más contacto que tenía con turcos y persas. Hay un porcentaje elevadísimo en las dos lenguas, como pasa en español, que la lengua española es un tema que voy a tratar aquí también, tiene muchos miles de palabras que muchos de nosotros no sabemos que son palabras árabes, pero lo son, ¿no? Pasa lo mismo con el turco y el persa también, pero el árabe, sobre todo el árabe dialectal, ha tomado también muchas palabras de las dos lenguas, tanto del persa como del turco. No así la lengua culta. La lengua culta ha quedado más entera por muchas razones, ¿no? Pero en el dialecto sí, los dialectos árabes en general encontramos gran cantidad de palabras del turco y del persa. Bien, voy pasando rápido un poco y voy a parar un momento en un momento histórico muy importante, que es el último punto que está aquí, es la conquista napoleónica de Egipto, 1798-1800. Dentro del gobierno otomano, todavía el Imperio Otomano está, porque como he dicho antes, siguió hasta la Primera Guerra Mundial, pero en un momento dado, aunque estaba el Imperio Otomano dominando los países árabes y musulmanes, se produce la conquista napoleónica en el año 1798 a Egipto, es decir, conquista Egipto. ¿Cuál es el interés que tiene Francia o Napoleón en Egipto particularmente? Había una pugna, un enfrentamiento continuo entre Inglaterra y Francia. Inglaterra tenía una colonia importante que es la India, y el camino para la India pasaba por Egipto. Entonces, el interés que tenía Napoleón era fundamentalmente cortarle el camino al colonialismo inglés en su viaje hacia la India. Entonces ocupó Egipto. Claro, ahí fue también, como todas las conquistas,
muertes, heridos, daños terribles en todos los aspectos, pero los historiadores árabes destacan ciertos aspectos positivos. ¿Por qué razón? El mundo árabe no había tenido prácticamente relación con Europa desde las cruzadas. Estamos hablando del siglo XI-XII. Desde las cruzadas ya no había contacto con Europa hasta que va Napoleón a Egipto. Napoleón no solamente iba soldados, pero también iba ingenieros, arqueólogos, médicos, científicos, historiadores, etcétera, etcétera. Y hacen una labor interesante en este aspecto. La descripción de Egipto es un libro enorme de más de 20 tomos. Habla, sin duda, que es una visión orientalista desde arriba. ¿Ves? Ahí los inferiores, los superiores y los inferiores. Pero ha dejado unos documentos de gran interés, porque los que han redactado la descripción de Egipto hablan de todo prácticamente, con fotos, con imágenes, las bodas, la vestimenta, la comida, las costumbres, en fin, no dejaron prácticamente nada sin explicarlo en este libro, y no había esta información, es decir, los egipcios no tenían medios para hacer esto, entonces lo hicieron los franceses en esto. Los franceses introdujeron ahí la ópera, introdujeron el teatro, que no se conocía, un teatro popular en el mundo árabe, pero el teatro en términos occidentales no se conocía. Es decir, llevaron un teatro ahí, los egipcios vieron lo que es el teatro moderno, ¿no? Fue el descubrimiento de la piedra rosita, ¿no? También descubriendo la escritura antigua copta de los egipcios, y a través de esto ya supieron lo que es cada inscripción que hay en las tumbas, en los lugares. Es decir, hubo realmente una revolución, y de hecho los historiadores árabes consideran la llegada de Napoleón a Egipto el comienzo del Renacimiento. El Renacimiento árabe empieza ahí. Entonces, al principio es Egipto, pero luego la influencia empieza a pasar a los países vecinos, como es Siria, como es Irak, y después también en el norte de África. Todo eso es muy interesante, sabiendo que la conquista napoleónica solamente duró 3 años. Ahí pongo 1798-1801, porque la armada francesa fue destruida en el 1801 por los ingleses, y tuvieron que salir pitando de ahí, se marcharon de Egipto, y volvió otra vez el Imperio Otomano, ¿no? Pero afortunadamente los otomanos en aquel momento nombraron a tal Muhammad Ali, que era un albano, con una visión muy lúcida, y empezó a enviar, porque vio el interés que había en la ciencia y la cultura europea, empezó a mandar misiones a partir de 1810, 12, 13, muchas misiones a Europa, a Francia, Suiza, Italia, etc. Egipcios primero, fundamentalmente, pero luego también sirios, libaneses, básicamente, para estudiar y volver a sus países, y eso tuvieron una importancia grandísima, importantísima en sus sociedades. Es decir, empieza el cambio por la influencia europea en estos países. Curiosamente, se habla de un Tahtawi, un señor que iba como imam, como clérigo para dirigir la oración, y resultó el más científico de todos, porque a su vuelta al Cairo fundó la Facultad de Lenguas, la Academia de Egipcia de la Ciencia. Es decir, hizo una labor increíble, cuando ellos solamente pensaban que iba a ser un imam sencillo que iba a dirigir la oración para esto. Bien, pasamos a otro momento, creo que es importante también. Al final del Imperio Otomano, sabemos que hubo en el año
aproximadamente 1900, después del pacto de Sykes-Picot que he nombrado antes, 1916, pues los árabes querían realmente acabar con el Imperio Otomano, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial y un poquito antes. Entonces, la figura de el arqueólogo inglés Lawrence de Arabia es interesante en este aspecto, porque él era arqueólogo, había ido a Oriente Medio a estudiar los palacios de los cruzados. Aprendió lengua árabe, se enamoró del mundo árabe y dirigió él con otros grupos, tribus árabes, sobre todo de la península arábiga, una revolución en contra de los otomanos. Pusieron bombas en los trenes, empezaron a golpear el ejército otomano, querían acabar con el ejército y con el poder otomano, con la promesa de que los árabes después iban a tener la independencia. Y decían, la gran revolución, el gran mundo árabe iba a ser. Entonces, en el 1918 se decide una bandera para la gran nación árabe, que es esta, la bandera, como están viendo ustedes. Tiene 4 colores, y esos colores se repiten hoy en día prácticamente en todas las banderas. Esos días estamos viendo la bandera de Palestina, ¿verdad?, que tiene justo esos 4 colores, y la mayor parte de las banderas árabes, Siria, Irak, Egipto, Emiratos Árabes, en fin, la mayoría, no todas, ¿no? Tienen estos colores. No son casualidades, cada color tiene un significado. Los símbolos siempre son bien pensados, o la mayoría de las veces los piensan bien. Entonces, ¿por qué razón? Ahí hay 2 teorías en cuanto, porque no se sabe, no está escrito, no está documentado. Es decir, eso es lo que estoy diciendo, simplemente son conjeturas que han hecho algunos historiadores, algunos estudiosos. Los colores estos, es verdad que el color negro, por ejemplo, es la bandera de los abasíes, que hace un rato he hablado de los abasíes de Bagdad, que llevaron la capital. El color verde es el color del Islam tradicional, el color blanco de los Umayyas de Damasco, y el color rojo de Saladino, cuando luchó contra los cruzados. Entonces, esa es una de las interpretaciones que hacen. Pero hay otra interpretación, es el verso que pongo ahí arriba de un poeta iraquí, se llama Safiuddin al-Hilli, que es del siglo XIV, que tiene un verso que dice en árabe: Bidun sanayuna, sudun waqa'iruna, khudrun marabi'una, humrun mawadina. Es decir, nuestras blancas son nuestras hazañas, negras son nuestras guerras, verdes son nuestros prados y rojos son nuestras espadas. Entonces ahí están los 4 colores también. Por lo tanto, estamos entre estas 2 interpretaciones. Yo me inclino más a la primera, lo de las diferentes banderas históricas de los distintos, distintas dinastías. Bueno, el mundo árabe. Volviendo ahora a qué es el mundo árabe. Cuando hablamos de los árabes, el mundo árabe, como vemos aquí, desde Mauritania, Marruecos en occidente, llega hasta Omán en oriente. Son 22 países. 22 países unidos en la Liga de los Estados Árabes. Hay un organismo fundado justo después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, es cuando se funda la Liga Árabe, para velar por los intereses de estos países en diferentes aspectos, pero lamentablemente resultó casi inútil hasta la actualidad. Muy poca cosa han hecho. Si estamos viendo la ONU se está hundiendo, imagínense cómo estará una cosa como la Liga de los Estados Árabes. Algunos de los países árabes que suenan un poco raro, porque si hablas de Egipto todo el mundo sabe que es árabe, Marruecos es árabe, pero si les hablas de Djibouti,
o si le hablas de, en fin, Omán, entonces ahí surge un poco la duda si son o no lo son, pero sí son países árabes también, o las Islas Comores. Ese es el último país, son 5 islas, eran colonia francesa y se independizaron en el año 1995. Es el último país que se incorporó a la Liga de los Estados Árabes. Estamos hablando de un carácter lingüístico, es decir, ahí no tiene nada que ver la religión. Estamos hablando de un mundo, son 22 países, hablan lengua árabe. No tiene nada que ver con la religión, porque ahí puede haber musulmanes, cristianos, judíos, yezidíes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí solo estamos hablando porque luego hay una especie de rivalidad entre dos identidades, si el árabe o el musulmán. Eso también luego lo voy a desarrollar. Datos básicos del mundo árabe. La superficie que ocupa son 14,2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi 10% de la tierra, y la población es 436 millones en 2020, según los datos del Banco Mundial, es decir, casi 5% de la población mundial, es decir, les toca más tierra que población en comparación con otros lugares. Ese es el logotipo de la Liga de los Estados Árabes, la Liga Árabe, y fue fundada, como he dicho antes, el 22 de marzo del 45, hay 22 países, las razones de su fundación es velar por todos los aspectos de cultura, sanidad, en fin, trabajo, etcétera, etcétera. La estructura es el Consejo de la Liga de Secretaría General, que está en Egipto, excepto unos pocos años cuando Egipto firmó acuerdos de paz en 1987 con Israel. Entonces los árabes decidieron sacar la Secretaría General de Egipto, la llevaron a Túnez. Estuvo hasta el año 1981 y la devolvieron otra vez a raíz de la muerte de Sadat, cuando fue asesinado. Entonces ya devolvieron otra vez a Egipto. Bien, aquí tenemos las fechas de los países que consiguieron la independencia. El último de ellos fue Argelia en 1962. Sabiendo que el colonialismo francés estuvo el tiempo más largo que cualquier otro colonialismo que haya estado en un país árabe, estuvieron 132 años, desde el año 1830 hasta 1962. Consideraban que Argelia era otra provincia francesa, como otros muchos colonialismos también, pero particularmente Argelia era un sitio que los franceses querían mucho, no querían dejar, no querían salir. De hecho cambiaron gran cantidad de cosas para que continuara, entre otras, por ejemplo, algo que uno no piensa, cambiaron todo el cultivo, por ejemplo, a vides para producir vino. Y cuando se marcharon en 1962, los argelinos no sabían qué hacer con tanta cantidad de producción de uvas para el vino, ¿no? Sabiendo que el Islam no permite esto, entonces les causaron un problema importante, pero empezaron poco a poco, aunque todavía siguen haciendo un vino bueno también, pero no han dejado de hacerlo. Lo que pasa es no tanto como antes, como tiempos de los franceses. Bien. Voy a hablar un poco de las características políticas, qué sistemas hay, qué tipo de gobiernos hay en los países. Es algo bastante conocido, creo que no es difícil saber lo que son, pero bueno, hay estados confesionales, incluso en la bandera lo vemos, como es el caso de Arabia Saudí. Tenemos ahí la confesión de la fe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, con una espada, que no falte la violencia, ¿no?
Y luego tenemos otros símbolos, los veremos en otras banderas también. La religión habitualmente está presente. Creo que todos, excepto Túnez, recientemente ha dejado de poner esto en la constitución, que el Islam es la religión del Estado. El Islam es la religión del Estado y es la fuente de la legislación. Algunos ponen una de las fuentes de la legislación, porque es grave esto, porque cuando pone la fuente significa la Sharia es la que se aplica, la ley islámica, pero cuando pone es una de las fuentes de la legislación, abre la puerta a otras posibilidades. Puede ser también leyes occidentales, porque existe realmente en algunos países árabes, especialmente primero en Egipto, después en otros países, donde hubo juristas que redactaron los códigos penales, códigos civiles, etc., en los cuales introdujeron muchas leyes occidentales. No todo viene de la Sharia, viene una parte de la Sharia, pero luego hay buena parte también de las leyes y las normas de las leyes occidentales. Hay estados nacionalistas panarabistas. Esto fue quizá el más conocido en su momento en Egipto con Nasser, ¿no? Era el más defensor del panarabismo, es decir, antes decía que en realidad ahí hay una especie de rivalidad entre dos unidades, que es por un lado el panarabismo, el árabe, ¿no?, como elemento fundamental, y por otro lado está el Islam como elemento básico para los que piensan. Lógicamente los defensores de lo árabe suelen ser gente laica, incluso de otras religiones, cristianos y de otras religiones, porque ellos salen perjudicados. Si tenemos la máxima identidad del Islam, la religión, pues ellos no les influye, porque no son musulmanes, ¿no? En cambio, si el árabe lo dejamos como la máxima identidad, prácticamente todos saben árabe o son árabes. Incluso los no árabes también estudian el árabe. Hablamos de los kurdos, los bereberes en el norte de África, etcétera, etcétera. Tienen una cultura árabe también, además de su cultura y de su lengua. Yo creo que es más, abarca más lo que es la identidad árabe lingüística que la identidad religiosa. En fin, tenemos estos dos, y el panarabismo pues se desarrolló muchísimo en Egipto primero, después también en Siria, en Irak, en Jordania, y después en alguna medida también en el norte de África. Pero el tema de la religión, siempre Arabia Saudí ha sido un ejemplo, y no es el único, porque también Mauritania se hace conocer como la República Islámica de Mauritania, o Irán, siendo país no árabe, pero país musulmán, que es República Islámica de Irán también. Bien, decía antes, en relación con los colores, como ven aquí, esa es la bandera siria, la bandera iraquí. La bandera iraquí tiene dos estrellas, la siria, la iraquí tiene tres. Hacen referencia a un momento histórico, porque en el año 1958, Siria y Egipto, hubo un intento de unión, la unión árabe entre los dos países, y luego fracasó. En el año 1963 prácticamente se disolvió este intento, sabiendo que son dos países que no tienen frontera, pero bueno, querían hacer una especie de unión entre los dos países. Irak quiso también incorporarse, entonces puso tres estrellas en la bandera de Irak. Es decir, los sirios al principio con Egipto tenían solamente dos estrellas cada una, y Irak, cuando hizo el intento, pues añadió la tercera estrella. Pero actualmente la bandera de Irak ya no tiene esas estrellas, por ejemplo. Lo han quitado por influencia de los no favorables a
ámbito árabe de Irak, es decir, Irak ya querían separarlo un poco del mundo árabe por influencia de los kurdos y los iraníes. Irán no tiene buena relación con los árabes, por lo tanto han obligado a las autoridades iraquíes a eliminar esas 3 estrellas de la bandera iraquí. Sin embargo, no han podido eliminar, por ejemplo, esta escritura que pone Allahu Akbar, Dios es el más grande. La puso Saddam con su propia letra en el año 1991, cuando la invasión de Kuwait. Saddam era un hombre laico, sabemos que no era ningún religioso, ningún fanático, pero en el 91, cuando se vio acorralado también por la comunidad internacional con la guerra con Estados Unidos, entonces quiso utilizar símbolos religiosos y añadió en la bandera iraquí esta frase, Allahu Akbar. Las autoridades actuales iraquíes no se han atrevido a quitarla por la connotación religiosa que tiene, porque son luego acusados de ser lo que sea, es decir, no respetasteis una frase que hace referencia a Dios, etcétera, etcétera. Entonces se ha quedado con la frase, pero sin las estrellas. Y de hecho hubo hace años un proyecto de cambiar la bandera iraquí, pero luego no se llevó a cabo y todavía queda la cosa pendiente, digamos. Y aquí hablo de la República Árabe Unida entre Egipto y Siria, y luego Irak también intenta incorporarse a ellos, pero en realidad todo esto fracasa lamentablemente, porque sabemos que la Unión Árabe nunca ha tenido, sobre todo fuera, incluso dentro de los propios gobiernos, por tener influencias de diferentes partes o diferentes gobiernos, diferentes potencias, nunca han sido favorables a este tema. Los pueblos sí. Todos los pueblos tienen un gran interés en que haya esta unión, de que haya una relación fluida entre los diferentes países. Además, siempre lo demuestran los pueblos cuando hay un problema, como pasa ahora con el tema de Palestina, con Gaza, con los crímenes que están cometiendo Israel contra los palestinos. Pues el pueblo árabe, todos los árabes prácticamente, están unidos en esto. Nadie, no encuentras a ningún árabe ciudadano que esté a favor. Bueno, puede haber alguna excepción, pero generalmente esa es la actitud. En cambio, los gobiernos tienen otros intereses, entonces el tema de la Unión Árabe tampoco les importa o les interesa. Egipto es un país importante para el mundo árabe, ¿no? Muchos lo consideran como el corazón del mundo árabe por el número de habitantes que tiene, por la influencia cultural, económica, etc. Egipto hoy en día tiene 100 millones de habitantes. 100 millones de habitantes. Es un país de gran importancia en cuanto a su historia, a su cultura, a su influencia en los países vecinos. Siempre en los diferentes países árabes ha habido egipcios. Yo de pequeño tuve muchos profesores egipcios, no había profesores iraquíes suficientes, entonces tuvimos profesores egipcios, trabajadores egipcios, ingenieros egipcios, incluso imames de mezquitas mandaban a Irak. Entonces esta influencia ha estado siempre. Por eso Egipto se considera como el motor del mundo árabe, ¿no? Tiene una situación un poco excepcional en ese sentido, porque desde el año 1922 tiene la Constitución 23 y tiene unos rasgos determinados, aunque claro, sin ninguna duda tienen determinados aspectos que son comunes con los demás países árabes. El hecho de que, por ejemplo, un no musulmán hoy en día no puede ser presidente de Egipto por la Constitución, sabiendo que hay casi 15% de cristianos coptos en este país, pero ellos no tienen este derecho. Ahí hay realmente una especie de discriminación en cuanto a las otras minorías. Esto, es decir, no solamente podrían ser sociales, populares, sino también desde la ley, desde la norma, desde la Constitución, cosa que no debería de ningún modo, ¿verdad? O, por ejemplo, la Sharia
sería una fuente en Egipto, como antes decía que en algunos países es la fuente básica, fundamental, pero aquí, como otros, lo consideran como una, porque puede haber otras también, otras fuentes. Líbano es una excepción también aparte por el hecho de que tiene una constitución diferente en comparación con los otros países árabes. ¿Por qué razón? Porque Líbano ha conocido una evolución muy curiosa. Hace 50 años el número de los cristianos era mayor que musulmanes. Había 60% de cristianos y 40% de musulmanes. Eso en los años 40, 50 del pasado siglo. Hoy en día es al revés. Es decir, existe aproximadamente el 60% o incluso más de musulmanes y un 40 o 35% de cristianos. Por el hecho de que los musulmanes tienen un mayor número de crecimiento y también por la emigración. Los cristianos, muchos de ellos han ido fuera, han emigrado a Canadá, Estados Unidos, incluso países africanos, etcétera, etcétera. Y eso ha dado esta circunstancia curiosa de Líbano. Y por esta razón también en la Constitución libanesa existe hasta la actualidad lo que en aquel momento se estableció. El presidente de Líbano tiene que ser cristiano. Hoy en día lo es. Hoy en día es también cristiano. El jefe del parlamento tiene que ser musulmán chií y el primer ministro tiene que ser musulmán suní. Esta circunstancia, claro, lógicamente, un poder dividido en torno a raíz de pertenencias confesionales no trae buenas consecuencias. Ya lo que estamos viendo en Irak, en Líbano, en otros países, lamentablemente es terrible, porque simplemente se convierten en grupos, cada uno busca sus intereses. Ya no soy un ciudadano iraquí, un ciudadano libanés, sino soy un chií libanés, soy un cristiano libanés. Es decir, adelantan la identidad religiosa, étnica, etcétera, a pertenencia al país. Entonces, por eso os decía antes, esta pugna, esta rivalidad ha existido y sigue existiendo hasta la actualidad, lamentablemente, entre lo que es la identidad lingüística, ¿no?, y la identidad religiosa. Y bueno, la guerra civil se conoce en el Líbano del 75 hasta prácticamente los años 90. Ha repetido la misma fórmula del sectarismo. Y Líbano sufre enormemente de esta circunstancia, porque basta saber, por ejemplo, que existen 18 grupos diferentes, étnica o religiosa, en el Líbano. Y cada uno tiene sus tribunales. Es decir, el chií tiene que ir a un tribunal chií para casarse, para divorciarse, etc. El suní también tiene el suyo, el druso tiene el suyo, etcétera, etcétera. Y eso es terrible. Perdón, ¿tiene la misma lengua? La lengua sí, la lengua es la lengua árabe. La lengua árabe es, por eso, la lengua árabe es común, abarca a todos, sin embargo, lo que es religión o lo que es, en fin, cualquier otra pertenencia reduce esto. Perdón. Sí, y si uno es chií y se quiere casar con un suní, tienen que llegar a un acuerdo para ver en qué, es decir, eso ya es una negociación que se hacen, está permitido, se hace, es decir, no es una cosa incluso entre cristianos y musulmanes también, pero tienen que negociar entre ellos, a ver, ¿dónde lo hacemos? Es decir, hay una flexibilidad en ese sentido, pero existir existe, es decir, esos tribunales, estos asociaciones para diferentes grupos, es tremendo, sinceramente. Creo que y se quejan mucho ellos mismos, es decir, los líderes, la gente más. Además, Líbano ha sido un país muy culto dentro del mundo árabe. Hay un dicho, creo que seguro que alguno lo habrá oído, dice, los egipcios escriben, los libaneses editan y los iraquíes leen.
Ese es un dicho conocido, porque la mayor parte de las editoriales del mundo árabe, y sigue habiendo hasta la actualidad, ha sido Líbano. Líbano era el productor de libros y de revistas, aparte de esto, no solamente esto editorial, sino también grandes poetas, grandes intelectuales, el laicismo. Estamos en un lugar laico, entonces el laicismo ha tenido una potencia importantísima en el Líbano. De hecho, las grandes figuras laicas han sido libaneses, entre otros, por ejemplo, el traductor, defensor de la teoría del evolucionismo, ¿no?, de Darwin, es un libanés, el que hizo todos los estudios sobre Averroes, Farah Anton, libanés. Bueno, puedo nombrar a muchos libaneses, grandes figuras. Incluso el servicio que hicieron a la lengua árabe, nadie lo hizo como ellos. Los primeros diccionarios, las primeras gramáticas árabes siempre han sido libaneses. Realmente da pena, por otro lado, ver cómo está desde el punto de vista oficial estas divisiones, grandes divisiones que tienen. Bien, ¿cuáles son las características de las sociedades árabes? Son sociedades integradas que forman una nación, se supone, ¿no?, pero carecen de un sistema político homogéneo. Como hemos explicado en más de un momento, diferentes tipos de gobierno, diferentes autoridades, etcétera, etcétera. Y luego muchas veces adelantan, premian otras pertenencias, pueden ser étnicas, pueden ser religiosas y pueden ser de otra índole. A veces han tenido mucho éxito en ese sentido, por ejemplo, los kurdos iraquíes. Hoy en día prácticamente no quieren compartir nada con el resto de los iraquíes que son árabes, ¿no?, porque dicen que nosotros no tenemos nada que ver con los árabes, somos kurdos, hablamos otro idioma, nuestro idioma tiene otros orígenes, etcétera, etcétera. Incluso tienen una relación fluidísima con Israel. Dicen que la causa palestina no nos corresponde a nosotros, porque la causa palestina es una causa árabe y nosotros somos kurdos, no somos árabes, por ejemplo, ¿no? Existe esta tendencia también en el norte de África. Los más nacionalistas bereberes tienen este interés, es decir, primero quieren independizarse de los países donde viven, Marruecos o Argelia, por ejemplo, y son muy críticos también con esta cultura. Culpan al Islam de haber llevado la cultura árabe a su tierra, que ellos antes del Islam tenían otras culturas, otras referencias, etc., pero el Islam les ha traído esta maldad, la describen de este modo. Entonces, realmente creo que conocemos muy bien qué es lo que está pasando en los países árabes, de atrasos, de problemas, de falta de libertad, de dictaduras, en fin. Todo esto está dando estos resultados que en el año 1910-11 muchos creíamos con la primavera árabe, que se conoció con este nombre, que va a haber un cambio favorable a los ciudadanos, al sistema, etc., pero resultó que todo lo contrario, ha traído muchos otros males que no existían, es decir, el islamismo o el islam político, que es uno de los temas que trataré aquí, se ha hecho con el poder en muchos lugares, como sabemos, es decir, ahora son mucho más fuertes, mucho más mejor preparados, mejor formados que antes de aquella fecha. A veces las relaciones personales tienen mucha más importancia que lo que podría ser el valor oficial, las leyes, las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla mucho de tribus ahora, es decir, un país como Irak, seguramente Jordania también, Siria,
se habían olvidado de lo que eran las tribus, porque las leyes modernas se habían instalado en la vida y a nadie necesitaba un jeque de una tribu para resolverle los problemas, porque había tribunales, había leyes, había normas, y resulta que ahora ha habido un retroceso muy grande en ese sentido, y las tribus otra vez han vuelto a tener una presencia, una importancia enorme en las sociedades, en la vida. A mí me hablan en Irak, seguramente aquí tengo un amigo iraquí también, lo sabe bien, que cuando hay un accidente de tráfico ya no van a la policía, van al jeque de la tribu para resolver este problema. Entonces pagas una cantidad de dinero y ya resuelves este asunto. O si hay un crimen, un asesinato, entonces no interviene, el gobierno no tiene nada que hacer, simplemente lo dejan a manos de las jeques de las tribus. Pero es algo dramático realmente lo que ha pasado en estos países, y repito que estas cosas ya se habían olvidado, pero han vuelto otra vez a tener este protagonismo en estas sociedades. Perdón. Perdón, doctor. Después de la invasión americana, reivindicaron dos ministros muy importantes, la defensa y el exterior. Entonces, el ser humano allí, que no hay ley, va a protegerse a su tribu. Sí, exacto. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Luego entraron muchos criminales, Al-Qaeda, Daesh y todo. Sí, el retroceso realmente no solo abarca este aspecto, pero también luego tendremos ocasión también de hablar de la situación de la mujer, por ejemplo, o la situación de las minorías. Irak también tenía casi el 10% de la población era cristiana, y ahora quedan apenas 2 o 3% como mucho. Han tenido que marcharse porque han sido objeto de persecución, de violencia, etcétera. Creo que el tema de los yazidíes ha salido a la luz, ¿no? Con todos los crímenes que se cometieron contra ellos, contra sus mujeres, etcétera. Entonces, realmente eso está siendo una realidad vivida en esos países que en fin, es lamentable. Bien, aquí vuelvo al tema de la religión, el Islam. Hay una variedad, como sabemos, porque en realidad esos países son una especie de mosaico, sobre todo de Oriente Medio. Antes decía yo, en el Líbano son 18 grupos diferentes, étnicos, religiosos, etc. Pero lo mismo si hablamos de Siria, si hablamos de Irak, si hablamos de Líbano, ¿no? Hablamos de drusos, hablamos de yazidíes, hablamos de musulmanes suníes, musulmanes chiíes, ibadíes, etcétera. Es decir, hay muchos grupos y muchas identidades, algunas son étnicas, otras son religiosas. Desde el punto de vista lingüístico, hay kurdos, hay turcomanos, hay árabes, hay persas, en fin, es decir, toda esta mezcla hace también que sean unas sociedades muy ricas. Lamentablemente luego se usan las normas y las costumbres de una forma dañina, esto sí, sin duda, pero no debería ser así, ¿no? Bueno, voy a pasar un poco para no alargar demasiado. Existen tendencias ideológicas en estos países diferentes. Antes yo hablaba de hay grupos laicos, siempre lo hubo, con una presencia, una influencia muy grande. Eso especialmente vino después de la independencia de los países árabes y la influencia de Europa, ¿no? En los años 40-50 del pasado siglo, creo que cualquiera que vea las películas egipcias o de otros países de aquellos tiempos, verá que era otra sociedad diferente en lo que se refiere a la mujer, lo que se refiere a las minorías, a las libertades que había. El tema de la religión había quedado bastante reducido, bastante marginado, y todo ha ido al revés, ha ido
una evolución tremenda. Quizá uno de los aspectos más claros en ese sentido es la mujer, como en aquel momento no llevaba ningún símbolo, ni hijab, ni nada, prácticamente seguía las tradiciones europeas en cuanto a la vestimenta, en cuanto a su vida en gran medida, las leyes que iba consiguiendo, derechos, etc., en comparación a lo que está habiendo en este momento. Es decir, yo cuando estaba en la universidad apenas había chicas con pañuelo conmigo, estoy hablando de los años 70, finales de los 60 y comienzos de los años 70. Hoy en día veo vídeos, veo fotos, y casi la mayor parte de las mujeres llevan hijab, llevan pañuelo. Yo no estoy en contra de las libertades personales, cada uno puede hacer lo que quiera, pero es un aspecto a estudiar, es muy importante verlo porque es muy indicativo, no es casual. Entonces eso es lo que está pasando lamentablemente. Pero la corriente religiosa ha estado también, ha estado siempre ahí, con unas influencias en determinados momentos tienen mayor poder, mayor influencia, como ocurre en la actualidad. Sabemos que los hermanos musulmanes que fueron fundados en el año 1928 son la cuna de todos estos grupos que surgen después, hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Prácticamente todo lo que son los islamistas, lo que defienden la Sharia, defienden la unión entre religión y política, vienen de ahí. Es decir, en Argelia, en Marruecos, en Irak, en Jordania, en todas partes han sido, digamos, han venido de esta raíz, ¿no? Hay figuras anteriores como Jamal ad-Din al-Afghani, como Muhammad Abdu, los consideran como los digamos, lúcidos, musulmanes liberales. Depende de qué tipo de libertades defendían. Claro, para ellos en algún momento, quizá Muhammad Abdu en su momento, a finales del siglo XIX, defendía que las niñas tenían que ir a la escuela, sin duda una aportación importantísima, ¿no? Pero luego, en cuanto a la aplicación de la religión, en cuanto a las libertades, etc., ya no podías, digamos, encontrar algo positivo en él, ¿no? Luego hay otra corriente que es la liberal, ¿no? Que resalta el valor del nacionalismo en vez de la religión. Y eso lo hemos encontrado en muchos autores, aquí nombro algunos, y son libaneses y sirios, la mayoría son cristianos, esos defendían esta idea. Y luego otra corriente que es la progresista, que coincidía con la anterior, pero procuraba ir más allá, es decir, abrían más las puertas a lo que es el mundo occidental, la cultura europea, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay una serie de etapas que han luchado sobre todo los intelectuales, los pensadores, intentando hacer estos cambios. Una lucha de la independencia, una etapa de la lucha por la independencia, claro, tiene mucho que ver también con el tema del colonialismo, una etapa del dominio de la burguesía y por último tenemos también que digamos, el fracaso de estos intentos por el hecho de la falta de voluntad política, digamos, la intervención de las grandes potencias. Siempre han tenido mucha influencia, siempre han encontrado dificultades para hacer cualquier tipo de gesto que podría ser útil para el avance tecnológico, científico, etcétera, etcétera, del mundo árabe. Lo han parado y lo han intentado, digamos, fracasar. Una reforma liberal árabe ha sido también un intento de diferentes grupos, especialmente por parte de los laicos. Querían liberar los valores, las tradiciones, sustituirlas por otros valores más modernos. Hablaba antes de las tribus, es decir, las tribus son una tradición antigua que paraliza la sociedad realmente, la empuja hacia el pasado en vez de
avanzar, tener leyes modernas, en vez de ser un ciudadano perteneciendo al país con unas normas y con unas leyes y con unas garantías que tuviera uno dentro de un estado que funciona, pues tienes que volver hacia atrás y activar otros valores, como son los valores tribales que hacen un gran daño. Bueno, voy a pasar un poco de esto porque creo que el tiempo no me permite luego mucho para dejar para el coloquio un rato. Hablo de otro organismo. Antes hablaba de la Liga de los Estados Árabes, que abarca los países árabes, digamos, favoreciendo la lengua o basándose en la lengua fundamentalmente. Pero luego existe otro organismo, se conoce como la Organización de Cooperación Islámica, antes se conocía como la Conferencia Islámica. Eso se fundó, ahora veremos la fecha, abarca 57 países. Los países árabes son 22. La lengua es fundamental, pero la organización de cooperación islámica es la religión, el Islam. Aquí hablamos de otro elemento, de otro aspecto, y son 57 países, abarcan todos los países árabes, más otros que no son árabes: Irán, Turquía, Afganistán, Pakistán, Albania en Europa, Bosnia, por ejemplo, exacto. Son países europeos, pero pertenecen a este organismo que abarca a los países musulmanes. Son 57 de los países del mundo, que son cerca de 200, 190 y alguno, pues 57 son de mayoría musulmana y están en este organismo que se fundó en el año 69 a raíz del incendio del Aqsa, que fueron soldados israelíes también que prendieron fuego en la mezquita del Aqsa, y a raíz de ahí se juntaron los musulmanes para fundar este organismo. Y bueno, tienen sus propios intereses, etc. Es criticado este organismo por algunos aspectos, entre otros porque no admiten, por lo menos en una reunión del año 1990 en el Cairo, que rechazaron la Declaración de los Derechos Humanos universal de 1948, porque decían que tiene algunos artículos contrarios al Islam, ¿no? Por la libertad de conciencia, por ejemplo, el tema de la mujer, etc. Entonces ellos hicieron su propia declaración, se conoce como la Declaración del Cairo, o la Declaración de este organismo, la Declaración de los Derechos Musulmanes en el Islam, ¿no? Entonces el primer artículo, por ejemplo, de esta declaración dice: todos los seres humanos somos siervos de Dios. Claro, sí, ya nos han atrapado. Ya, si no eres siervo de Dios, ya fuera del conjunto, ya no tienes derecho, ¿no? O, por ejemplo, el hombre es cabeza de familia. Es decir, la mujer ha quedado también, otra vez, bajo el ala del hombre. Y bueno, hay muchos... ¿Cuándo no hay hombre? ¿Eh? ¿Cuándo no hay hombre? Pero tiene que haber algún hombre, un hermano, un tío. Siempre hay que buscar un hombre, necesariamente. Bueno, el caso es que es esto lo que lamentablemente, lo que se refiere a los derechos o la declaración del Cairo de 1900. Bien. El derecho islámico, cuando hablamos del derecho islámico, ¿de qué estamos hablando? Estoy mezclando muchas cosas, estoy dando mucha información, lo sé, pero yo creo que es interesante saber por lo menos cosas generales, ¿no?, de cada tema, alguna referencia, porque muchas veces hablamos del derecho islámico. ¿De dónde viene este derecho islámico? ¿Qué es? ¿Es del Corán? ¿Es del profeta? ¿Es de Arabia Saudí? ¿De dónde viene?, ¿no? Entonces hay 4 escuelas jurídicas en el Islam. Nacieron prácticamente entre el siglo VIII y X. 2 de ellos son escuelas iraquíes y una es de Medina, de la península arábiga,
y otra de Egipto. Esos son los que han desarrollado lo que se conoce como derecho islámico, porque ni el Corán ni la vida del profeta abarca todos los aspectos de la vida de un musulmán. Es decir, en el Corán no aparece, por ejemplo, cómo hay que sacrificar un animal, no aparece cómo hay que enterrar a un muerto, ¿no? El profeta tampoco ha desarrollado algunos de esos aspectos, ha desarrollado otras cosas, cierto, pero ni en una cosa ni en otra encuentras todo. Por lo tanto, estas escuelas, 4 escuelas que han surgido con figuras importantes, desarrollaron tanto lo que viene en el Corán y la vida del profeta y aquello que no viene en los dos. Entonces, han puesto las bases de lo que se conoce la Sharia o el derecho islámico. Estoy hablando del mundo suní, es decir, que son mayoritarios del Islam, que son casi el 85% de los musulmanes. La primera de ellas, la Hanafi, es la más tolerante, cierto, y la última es la más estricta. Ambas son iraquíes. La primera y la última, la más tolerante y la más estricta, son de Irak. Y la de Maliki es de la península arábiga y la Shafi'i es de Egipto. ¿Por qué digo tolerante? Por ejemplo, la primera, la Hanafi, permite tomar vino, por ejemplo, mientras no te emborrachas puedes tomar, o por ejemplo como objeto como medicina, si lo tomas como algo para curar alguna enfermedad o lo que sea, entonces lo permite. En cambio la última es muy estricta, no permite. Arabia Saudí, el wahabismo, que es la ideología de Arabia Saudí actualmente, pertenece a la última. Y la mayor parte de los países del Golfo siguen esta última escuela, que es la Hanbali, la más estricta. Cada vez que han tenido potencia y fuerza, han destruido tabernas, han perseguido a las mujeres que van solas por las calles, con los hombres para saber qué relación tienen, si son familiares o no. Y esto es lo que pasa hoy en día en Arabia. Bueno, termino con esto ya, para dejar un rato para el coloquio. Con esto lo termino. He hablado ahora de los suníes, de dónde viene su sharia, sus leyes, sus normas, pero los chiíes tienen también sus referencias y sus fuentes. El chiísmo tiene una estructura peculiar, es decir, tiene algo con el cristianismo, porque en el mundo suní, los suníes, los mayoritarios, no tienen, digamos, una especie de jerarquía. No hay un papa, no hay un imam, un clérigo importante, no hay arzobispo, etc. Los chiíes sí tienen, por eso se habla de Khomeini. ¿Quién es Khomeini? Khomeini es como el Papa, o Jamini, por ejemplo. Es un líder importantísimo, ¿no? Ellos siguen, sobre todo los duodecimanos, que os nombro aquí, 12 imames, que empiezan por Ali, el fundador del chiísmo, que al principio de la charla lo he nombrado, y acaban por un jovencito desaparecido que se llama el Mahdi. Mahdi el-Muntadhar, el Mahdi oculto, que es el Mesías de los chiíes, que se supone en algún momento aparecerá para imponer justicia en un mundo injusto. Y por esta razón, una figura como Khomeini o como Jamini gobierna en el nombre del Mahdi. Es decir, mientras el Mahdi no aparece, él es su sustituto, su representante. Esa es la idea, es decir, perpetúan lo que es el imamato. El imamato es el poder del imam, el poder en cierta medida inspirado en la divinidad. Dios le ha dado este poder a este imam para gobernar, mientras el Mahdi, el último de los imames, el número 12, no está. Hasta que aparezca, están estos clérigos gobernando en su nombre. Eso pasa hoy en Irán, pasa en Irak también, porque la influencia iraní en Irak es enorme. Ahora tienen los iraquíes también un líder clérigo importante, que es Sistani, que es de origen iraní también, y es el más importante, digamos,
líder político religioso en el país. Por lo tanto, aquí tenemos los nombres de los 12 imames, y el último, el Mahdi, nació, se supone, en el año 869 y luego se ocultó. Los historiadores hablan de que ni siquiera nació, porque el padre no se había casado, y resulta que aparece esta figura, ¿no? A propósito la han sacado para decir todavía tenemos ahí un imán, en cualquier momento puede aparecer. Luego tienen una serie de grupos, es decir, los chiíes no son un solo grupo como puede pensar alguien, ¿no? Porque hay muchos grupos. Hoy en día se habla mucho de los hutíes en Yemen. En Yemen son zaydíes, es decir, aquí no sé si lo he puesto, sí, la primera, pertenecen a Zayd bin Ali bin al-Hussein, es decir, pertenecen a uno de los imames, ¿no? Tienen más cercanos a los suníes, porque esos no tienen, no son duodecimanos, aceptan ciertas prácticas que no aceptan los demás chiíes, por ejemplo, porque los chiíes duodecimanos solamente aceptan los imames por parte de la familia de Ali y de Hussein. Es decir, el otro hijo de Ali, si sus hijos ya no cuentan, no pueden ser imames, no pueden ser líderes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay grupos diferentes, los ismailíes, que son, no son duodecimanos, son septimanos, esotéricos, también tienen, a lo largo de la historia hay referencias, quizá el que haya leído la novela de Samarcanda de Amin Malouf encuentra a los esotéricos estos en el Kalamut, ¿no? Por ejemplo, o los alawíes en Siria, en Turquía, por ejemplo, o los drusos. Tienen sus referencias, pero realmente pertenecen al grupo de los chiíes. Bueno, acabo aquí.